Bueno, muy buenas tardes, realmente buenas tardes porque acaba de ocurrir un hecho esperanzador que fue la aplastante victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires, donde se impuso por aproximadamente 14 puntos de diferencia, exactamente 47,2% de los votos contra 33,7%, que fue el resultado de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Los demás partidos no superaron el 6%. Hubo un alto caudal de votantes comparado con las elecciones que se venían desarrollando en diferentes distritos y provincias, en los cuales votaba aproximadamente la mitad del electorado, incluso en la ciudad de Buenos Aires. En este caso votó un 63% de la población, es decir, hubo una participación activa y datos que son muy salientes y que hablan de alguna manera de realmente el voto anti-Milei, que fue realmente muy significativo, porque Fuerza Patria se impuso en 99 de los 135 municipios bonaerenses y ganó en 6 de las 8 secciones electorales. Ya se sabía que iba a ganar en la tercera, que ganó por una diferencia de más de 25 puntos. En la primera, donde los encuestadores decían que había una especie de empate, finalmente terminó imponiéndose por 10 puntos, a pesar de que en varios de los municipios hay un voto antiperonista muy grande, como en San Isidro, Vicente López u otras localidades de la zona norte. No obstante, Catopodi se pudo sobreponer y compensar esa diferencia con los votos en San Martín y en otros Merlo y otros municipios. Eh, Se ganó en La Plata, muy importante, incluso en la ciudad de Citibel, donde el peronismo no había ganado nunca, la octava sección. Se ganó la séptima sección, una sección, digamos, donde hay clase media agropecuaria y donde también el peronismo se pudo imponer. Se ganó la segunda sección. En la segunda sección hubo ahí una disputa bastante pareja entre Fuerza Patria, La Libertad Avanza y el partido que habían armado los Pasaglia, que dirigen San Nicolás, que se llamaba Hechos. No obstante, Fuerza Patria fue la primera fuerza, digamos, la que obtuvo el mayor caudal de votos, y se ganó como habíamos pronosticado la semana pasada, cuando entrevistamos aquí a Germán Lagos, intendente de Alberti, que ahora es flamante senador provincial, la cuarta sección, que es una sección con fuerte arraigo, digamos, en clase media agropecuaria. Hoy vamos a entrevistar a uno de los intendentes. Es una sección que nunca fue fácil para el peronismo, pero se la ganó, digamos, con bastante contundencia. Se perdió en la sexta, se perdió en la quinta, dos secciones donde que también suelen ser difíciles, digamos, para el peronismo, pero hubo algunas cosas que llamaron la atención. Por ejemplo, se ganó Tandil, que hacía 20 años que no se ganaba dentro de la quinta, y se ganaron algunos otros municipios también de la costa atlántica, lo mismo que algunos también de la sexta, como que nunca se había ganado, por ejemplo, Adolfo Alsina. Bueno, a partir de esta votación podemos sacar varias conclusiones. Es la primera vez que el pueblo tuvo oportunidad de expresarse de manera tan contundente en un distrito donde vota el 37% de la población del electorado del país, y se expresó realmente de manera contundente respecto a la crisis económica que no permite a muchas personas llegar a fin de mes, respecto a la crueldad de un gobierno que castiga a los jubilados, a los discapacitados, que desmantela comedores, que persigue concretamente a las organizaciones sociales y sindicales, y que ha abandonado la obra pública y que ha abandonado la salud y la educación pública. También pretendía recortar la universidad. Bueno, fue un voto castigo a todo esto, pero también fue un voto a favor de la gestión de Axel Kicillof, en el cual hay que reconocer que ha demostrado algunas cuestiones que hace mucho tiempo que no eran comunes en el peronismo. Primero, una ética en el ejercicio del poder. Axel no tiene una sola denuncia de corrupción y además ha gestionado una provincia en una situación extraordinariamente convulsiva, con mucho menos presupuesto que el que tuvieron los gobernadores anteriores. Hay que recordar que bajo la gestión de Milei se ha recortado entre un 30% más de la coparticipación que habitualmente recibía la provincia, y con mucho menos presupuesto pudo pagar
una innumerable cantidad de incendios, y eso está hablando que evidentemente los recursos se administran honestamente y se administran para el objetivo del bien común. En segundo lugar, la territorialidad. Es indiscutible que lo del Clio y la campaña que lo llevó a ser gobernador por primera vez no era un eslogan, no era marketing, era de alguna manera un estilo que venía a imprimir Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que era el contacto directo con todos los municipios grandes o chicos de la periferia al centro, escuchando sus demandas y tratando de planificar políticas públicas en función de las demandas del pueblo. En esto Axel, tanto durante su gestión como durante la campaña, llevó adelante una recorrida intensísima por los municipios, recorrió más de 45 en los últimos 20 días, digamos, de la campaña, pero si uno se fija para atrás, antes de la campaña, uno va a ver que todos los días Axel está recorriendo uno o dos municipios y además está inaugurando obras o atendiendo problemas de los vecinos, o entregando escrituras de casa, o habilitando nuevas aulas, o habilitando escuelas, o centros de salud. Es decir, la gestión, la territorialidad, la cercanía y además la empatía y la ternura con la cual interactuaba con los bonaerenses fue algo que fue reconocido por amplios sectores de la población. Y ustedes me dirán, bueno, pero en la tercera siempre se ganaba, o en la primera alguna que otra vez también se podía ganar. Eso es cierto, pero también es cierto que lugares como la segunda, la cuarta y la séptima son una novedad que están indicando que vastos sectores de la clase media de alguna manera también premiaron a Kicillof. Por lo tanto, más que pensarlo como un voto anti-Milei, de alguna manera también hay que pensarlo, digamos, como una revalidación de la gestión de Axel Kicillof. Y obviamente esto generó una catástrofe en un gobierno, el gobierno nacional de Milei, que ya venía sacudido, que ya venía golpeado concretamente por los escándalos de corrupción y porque el sistema le había marcado la cancha. O sea, la cantidad de sectores de la clase dominante con la que Milei tiene conflictos particulares se ha agravado. Los conflictos que tiene con Pablo Roca de Techín por el tema de importaciones, por el tema aranceles al acero sin costura, los conflictos que tiene con Clarín por la telefónica, los conflictos que tiene con las estructuras de Macri en torno, digamos, a la hidrovía, los conflictos que ya tenía concretamente con el grupo Clarín por el tema de la apropiación de la telefónica que el gobierno le ha impedido, y el propio sistema que le estaba diciendo, bueno, mira, compartimos tus objetivos, pero del modo que estás gestionando vas a chocar la calecita. Alguien con quien hemos hablado mucho de que Milei podía chocar la calecita y que el caso Spanuelo no era más que la punta del iceberg, de un ultimátum que le estaba poniendo el sistema para que reformule su gabinete drásticamente, raje a los Menem, la corra a Karina a un lugar completamente simbólico y empieza a generar alguna alianza que permita generar alguna ilusión a las clases dominantes que pueden avanzar en reformas estructurales. Bueno, a esto se le suma el veredicto del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que fue contundente, y esto obviamente hizo una eclosión en los mercados, como lo había anticipado Juan Alberto Enrique, el economista que gentilmente no siempre se comunica con Radiográfica y que tantos oyentes lo siguen desde aquí. ¿Cómo estás, Juan Alberto? ¿Cómo estás, Gustavo? Un placer saludarte. Lamentablemente el día de hoy lo difícil que se está poniendo para los argentinos. Bien, a mí me gustaría que describas un poco cómo está impactando en el mercado. Bueno, como ya venía impactando, obviamente, y lo contaste la vez pasada, de manera muy negativa, ya hace meses que venía impactando del informe de JP Morgan en adelante, venía impactando mal, digamos, la macroeconomía, la microeconomía es un desastre, pero ahora a partir de esto que Clarín en su tapa principal pone victoria aplastante del peronismo y el gobierno debe reestructurar su gabinete como una especie de orden sapiensal que da desde, de alguna manera, pertenecer al Círculo Rojo, ¿no? Primero aclarar que Javier Milei no sabe de macroeconomía, no sabe de microeconomía. De hecho, todo su gobierno fue improvisación. Es mentira que tenía un superávit fiscal, es mentira que dejó de emitir, y además la inflación no es en todo momento y lugar solo un fenómeno monetario, es algo más complejo que Milei desconoce. Bueno, Javier Milei se rodeó en su gobierno con toda esta manga de ladrones, Caputo, Bausili, Kirno, Daza, una manga de delincuentes, que ahora se está viendo la verdad. El mercado está viendo la realidad
de la política, si le podemos llamar, del esquema del programa económico de estos tipos, que no tienen nada para hacer crecimiento. Javier Milei no es especialista en nada, mucho menos en crecimiento con o sin dinero, es solamente un monigote de este poder concentrado financiero que saquearon a la República Argentina. Gustavo, la semana pasada vendieron $1.000 millones a 1.360 y hoy lo puso en 1.460, o sea que se llevaron $1.000 millones baratos a sus amigos que hicieron el carry trade. Por eso te digo, hoy hay un impacto muy fuerte. Yo te digo que hay un feriado cambiario bancario. Es un feriado cambiario bancario, no está operando nadie opera nada. De hecho, su amigo Galperín, que vendía por Mercado Pago dólares, cerró la cuenta. ¿Qué no cree? Se bajó del Titanic como rata por tirante Galperín. Claro, acá vinieron todos estos tipos a saquear a la República Argentina y nos dejaron endeudados. Y yo creo que los bonaerenses le abrieron los ojos a todo el país en términos federales. Pero eso sí, que no se escapen, que no salga ninguno por Ezeiza, tienen que ir presos estos tipos, porque te digo una cosa, Gustavo, hoy está en 1.460, esto no para. ¿Por qué? Está en 1.460 porque es el techo con los dólares que están del Fondo Monetario, pero ¿qué pasa? Si usan esos dólares del Fondo Monetario para mantenerlo en 1.460, Argentina entra en default, porque no puede pagar la deuda en dólares ni la deuda en pesos. Ya se está hablando, hay trascendidos que va a haber un reperfilamiento de la deuda en pesos, porque no quieren desarme de posiciones en pesos para que no presionen el tipo de cambio como le pasó a la CUNSA. Mirá el nivel de desastre. Es tan grande el desastre que el golpe para todos los argentinos va a ser muy fuerte. Te quiero preguntar, Juan, quedan 7 semanas y las reservas son bastante escuetas. La intervención del gobierno es muy fuerte para sostener este esquema artificial, que como bien decís de ciencia macroeconómica no tiene nada, y mientras tanto están fugando divisas. ¿Llega a esta dinámica el gobierno si no hace un cambio drástico? ¿Y qué tipo de cambio tendría que hacer para tratar de evitar un colapso? Mirá, Gustavo, lo que queda claro que va a haber una devaluación. Ya devaluó igual. De 1.360 a 1.460 es una devaluación del 6%. Sí. Que ya se está trasladando a precio. Pero la devaluación va a ser más fuerte todavía. La cuestión es que si a esa devaluación vos no la compensás con un pacto social, económico, político, con toda la sociedad, con la oposición, si vos eso no lo haces de esa forma, con un plan de estabilización, eso va a seguir. Vos devaluás, suben los precios. Te queda barato, devaluás, suben los precios. Y encima, eso, Gustavo, vos lo tenés que hacer con poder político, justamente lo que perdió ayer Javier Milei. Lo que perdió Javier Milei fue el apoyo y el poder político, y de hecho muchos gobernadores ya empezaron a expresarse en contra de Javier Milei. Yo te digo, te lo soy sincero, Gustavo, el gobierno ya no tiene margen de maniobra. El gobierno, no solamente el equipo económico, Clarín se equivoca en la tapa, no es el equipo económico, el gobierno ya está de salida porque no tiene margen de maniobra y tampoco tiene dólares. Lo único que le quedaría que el Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, le mande 15.000 millones, algo que hizo en el año 1995 con México, que es un país limítrofe. Pero yo dudo que lo haga con Argentina, solamente y sobre todo con pérdida de poder político, habiendo perdido unas elecciones por 14 puntos de diferencia. Por eso insisto, Gustavo, esto es más grave de lo que parece. Es un gobierno de salida. Esto es similar a lo que le pasó a Alfonsín en el 89, que entregó el gobierno antes. Claro. Es similar a lo que le pasó a De la Rúa, similar a Macri en 18 y 19. Sí, la importancia, como bien decís, de que se reconstruya rápidamente un diálogo argentino entre la CGT, empresarios, los partidos políticos, los gobernadores, porque va a ser muy complicada la situación en manos de este gobierno, ¿no? Gustavo, hoy hablaba con un trabajador, ¿no? Me dice, che, Juan, ¿cómo va a impactar esto? Le digo, mirá, el impacto ya de primera es que tu sueldo va a estar igual durante un mes y medio, nada más con la diferencia que todos los precios van a aumentar un 50%. Ese es el impacto. Va a haber un impacto muy fuerte en términos sociales y ahí hay que salir a contener, a compensar algo que este gobierno no hizo, no hace y ni va a hacer. O sea que además de la crisis económica, financiera y bancaria, se le va a sumar una crisis social. Claro, es así. Bueno, yo creo que de alguna manera cuando Axel ayer llamó encarecidamente al diálogo razonable entre todos los sectores ante la dramática situación que atraviesa el país, creo que apuntaba en esa dirección. Ahora no sé si apuntaba en esa dirección Milei, que dijo que iban a
a hacer una autocrítica, que iban a hacer algunos cambios, pero iban a seguir con las mismas medidas y más aceleradamente. ¿Qué significa esto? Mirá, nosotros, muchos como en tu caso, que administramos intereses colectivos y que conocemos a Javier Milei, sabemos que es intransigente. Llegamos muy lejos. Yo no puedo creer que un gobierno haya llegado a esta situación. Cristina no hubiese llegado, Alberto no hubiese llegado, Massa no hubiese llegado, Kirchner no hubiese llegado, Cristina, nadie hubiese llegado a este nivel de pauperización del salario, aumento de la pobreza y además contrastado con la mentira, ¿no? O sea que llegamos muy lejos y como llegamos tan lejos creo que van a chocar, acá no hay forma, acá se va a chocar en una crisis que te describía recién. Solamente se puede comparar esta crisis sin precedentes en términos históricos, 89, claro. 2001, 19 y 18. Bueno, por eso estamos tratando de abogar, digamos, por la reconstrucción urgente del diálogo argentino, porque se tienen que aceptar todos los actores principales, digamos, de la política institucional y de la economía y de los sindicatos, porque vamos a una situación realmente muy complicada y nadie se salva solo acá. Podemos entrar en una vorágine realmente muy peligrosa. Juan Alberto, te agradecemos muchísimo por tu claridad y bueno, y te seguiremos molestando para Radiográfica porque habitualmente nos das precisiones que después se van cumpliendo en el tiempo. No, gracias a vos, Gustavo. Vos sabés que estoy a disposición. Un abrazo grande y saludo a todos los oyentes.